Llega en pantalla el Comercio TV, Ali, en este día lunes, ¿qué fecha andamos? 29 de junio. 7:01 de la mañana y estamos ya con ustedes, amigos televidentes, deseándoles una excelente semana y con mucha más información aquí en el Comercio TV. Vamos a revisar en pantalla cómo está el tráfico en el Distrito Metropolitano de Quito a esta hora, en varios puntos de la ciudad, como estamos viendo, sobre todo en el sur de Quito. El tráfico está con bastante movimiento, sobre todo en el sur. Ahí divisamos estas zonas que son las anaranjadas, que corresponden a tráfico en la ciudad, en Pachacútec, en esta vía del sur de la ciudad. Hoy día amanece con tráfico en una parte bastante fuerte. Igualmente acá, en estos sectores, miren ustedes, este es en la vía Aconocoto, esto es Princesa Toa. Para ser claros, el tráfico está también fuerte. Esta vía se une con la vía vieja que conducía al Valle de los Chillos. Hoy día amaneció con tráfico. Sector de Caracol también, sur de la ciudad, presenta tráfico. Hoy ha amanecido el sur encendido en muchísimas zonas del distrito, no solamente en la tradicional Maldonado, en Cataluna también existe tráfico. Miren ustedes, zonas rojas. La zona roja aquí representa que hay en este sector de Guate, pues en los Prados, quiere decir de que el tráfico está congestionado. Si vamos un poco más hacia el occidente de la ciudad, ahí estamos viendo en Pueblo Viejo, en la zona de la Maldonado, donde el tráfico comienza a tomar forma. Miren ustedes, si vamos divisando en toma aérea, como el tráfico en el sur es incesante en muchas zonas donde se pone rojo, donde hay tráfico. Mariscal Sucre, ahí estamos viendo la vía que se une al sur, al centro y al norte de Quito. Esta es la Vía Flora. Miren ustedes cómo está el tráfico acá, en Alonso de Angulo, incesante igualmente. Miren, y esto es la Gualberto Pérez, se unen y claro, ocasionan un tráfico bastante fuerte. Si visamos en la parte aérea, miren ustedes cómo está toda esta zona. Esto es el Tejar, esto es la 24 de mayo. Esto es producto evidentemente de la apertura del mercado, donde ya el tráfico en la 24 de mayo se torna un poco a la normalidad de lo que se tenía anteriormente a la pandemia. Ahí estamos viendo la occidental, donde el tráfico también de sur a norte comienza a ser mucho más fuerte, el sector de los túneles. Miren, toda esta zona, esto ya es en el centro de la ciudad de Quito, en la Tegucigalpa, existe tráfico. Y si vamos un poco más abajo, en la Río de Janeiro también esta vía conduce a la América y conduce a diferentes sectores del centro de la ciudad. Si seguimos divisando hacia el norte de Quito, vemos como también el norte ya está encendido. Este es la vía que conduce al túnel Guayasamín, en el Redondel, en la Plaza Argentina. Ya tenemos tráfico que va a la 6 de diciembre, esta va a la avenida de Los Chiris, ahí podemos al Parque La Carolina, y que evidentemente tiene picos de tráfico. Ahí estamos viendo, son picos de tráfico en varios sectores del norcentro de la ciudad de Quito. 6 de diciembre República, Eloy Alfaro tienen picos de tráfico, igual el Redondel de Zambisa está ya con tráfico. Hoy lunes la ciudad en su gran mayoría se ha despertado varios picos de tráfico en el norte de la ciudad. Es la Galo Plazadazo, vemos como también tiene tráfico. Y si nos vamos un poco más hacia el norte de la ciudad de Quito, en Carcelén también hay tráfico. Miren, toda esta parte de Carcelén presenta mucho tráfico en estos sectores. Así Quito comienza a tener esta normalidad anormal con tráfico en diferentes zonas de la ciudad. Hay que recordar que el día de hoy el 25% de los servidores públicos ingresó ya a sus trabajos, por eso también se entendería un poco más de tráfico a nivel de toda la ciudad. Con todos nosotros le decimos que mantenga las medidas, tenga precaución en este día lunes. Les vamos a contar, la Fiscalía General del Estado solicita 6 años y 6 meses de cárcel para la exasambleísta Norma Vallejo por cobro de diezmos, una vez que culminó la audiencia de juzgamiento. El tribunal se apresta a emitir su pronunciamiento en los próximos días. Segundo día de audiencia de juzgamiento y la exasambleísta Norma Vallejo, a pesar de su delicado estado de salud, no ha querido perderse los argumentos en su contra por el delito de concusión más conocido como el cobro de diezmos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se hizo presente como parte acusadora. La Fiscalía ha comprobado, más allá de toda duda razonable, la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad de la señora Norma Vallejo. Esto es el delito de concusión. ¿Cuántos años está solicitando el cargo? Hemos solicitado 6 años, 6 meses por tratarse de una conducta agravada.
Felipe Rodríguez defiende a los ex asesores de Vallejo en el Poder Legislativo, a quienes en un año se les habría cobrado alrededor de $20.000, supuestamente, para Alianza País. Pero esos dineros habrían ido directamente para beneficio de la ex asambleísta. Sí, de hecho en su alegato de cierre dijo que toda la prueba presentada por nosotros es veraz, es real, que sí es responsable y que sí hubo delito. Incluso la defensa aceptó que este es un delito de mera actividad, es decir, que por el solo hecho de exigir u ordenar ya se encuentra cometido el delito sin necesidad que haya entrega. Cuadro médico de Vallejo que no sería impedimento para que cumpla la pena de ser hallada culpable. Pero además que la sentencia se publique en la página institucional de la Asamblea. Esto es para que los futuros asambleístas, pero también los actuales, sepan que el sueldo de los asesores es el sueldo de los asesores, que ellos no pueden lucrar de aquello. Los jueces Dilsa Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez no indicaron cuánto tiempo les tomará para deliberar. Lo que pidió la defensa por principio de igualdad, la defensa Norma Vallejo, sacaron la sentencia de la ex vicepresidente Alejandra Vicuña y solicitaron que se aplique la misma pena, esto es la pena privativa de libertad de 1 año. Con esto podrían ser 2 exfuncionarias condenadas por el cobro de diezmos, informó Héctor Romero. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declara inocente a Gilbert Llanos, implicado en el triple asesinato de Quinsaloma hace 9 años. Con esto, el ex asambleísta Galo Lara también podría correr la misma suerte, a pesar de que goza de prelibertad. Le contamos. Fue un hecho que conmocionó a la sociedad ecuatoriana. El 4 de agosto del 2011, una pareja de esposos y su hijo de 3 años de edad fueron hallados sin vida cerca de su vivienda en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Entre los procesados por el asesinato y quien ha permanecido 4 años en prisión. De los 10 que se le condenó, está Gilbert Llanos. El tribunal de primera instancia y el de segunda instancia condenaron a Gilbert Llanos Romero sin ninguna evidencia de prueba. Julio César Molina, abogado de Llanos, refiere que no se dieron por vencidos y este viernes en audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia lograron se lo declare inocente. Acaba de declarar en sentencia comunicada oralmente de que no hay tal tesis de complicidad en la actuación de Gilbert Llanos Romero. Sentencia que podría beneficiar al ex asambleísta Galo Lara, quien en el 2018 se benefició con la prelibertad, al cumplir el 40% de la pena de 10 años, como autor intelectual del delito. Gilbert Llanos ha sido declarado inocente por esta Corte Nacional de Justicia el día de hoy, porque no ha habido pruebas que prueben que Carolina Llanos Romero, que Galo Lara Yepes y hoy que Gilbert Llanos Romero hayamos cometido algún delito en el caso Quinsaloma. En el caso de Llanos no se descarta que se pueda solicitar una demanda por los daños causados al haber estado en prisión, siendo inocente, informó Héctor Romero. La jueza de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, ordenó la prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel M. y Silvana B., además de la retención de todas las cuentas que mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes, con lo que se inicia la instrucción fiscal por 90 días. Se le acusa de enriquecimiento ilícito por no justificar o no coincidir los valores que ha mandado se tiene del ROI por parte de la UAFE con lo que está reportado en sus cuentas. Debo indicar, nosotros hemos venido presentando desde el mes de diciembre todos los justificativos, alrededor de 1120 páginas donde está justificado los valores que se indica en el ROI. ¿Al momento él se encuentra detenido? No, él está libre todavía, está en funciones. Como no está operada todavía la prisión preventiva por el recurso de apelación que hemos interpuesto, seguirá en libertad. Y el Tribunal Contencioso Electoral emitió un informe al CNE indicando que no se pueden modificar las fechas para las elecciones generales del 2021, debido a que atentaría a los derechos de participación de las organizaciones políticas.
El calendario electoral avanza tal como está establecido. No habrá cambios. Y es que a través de esta resolución el Tribunal Contencioso Electoral no avaló una posible modificación del calendario. El organismo sostiene que la pretensión de modificar el calendario implicaba acomodar una actividad, elecciones internas de las organizaciones políticas, y alterar 53 actividades a cargo de los órganos de la función electoral, lo que resulta improcedente, ya que atenta contra toda actividad jurisdiccional y garantía de derechos de participación. Esto frente a que el Consejo Nacional Electoral remitió hace algunos días una posible propuesta del calendario frente al pedido de organizaciones políticas, quienes aseguran que por la emergencia no alcanzarían a cumplir con los plazos para las elecciones internas. La limitación que tenemos las organizaciones políticas para poder establecer diálogos, para poder llegar a acuerdos, para promover las alianzas, para poder definir candidaturas, se requiere, ustedes entenderán, de hecho, un acercamiento directo, ¿no es cierto? Y las limitaciones que las vivimos en general en el país no nos permiten. El consejero de mayoría, José Cabrera, sostiene que son respetuosos de la postura del contencioso, pues existen fechas que son inamovibles. Que es el 14 de mayo del 2021 que se tiene que posesionar asambleístas y parlamentarios andinos, y el 24 de mayo presidente o presidenta de la República. Hoy incluso por ley se puso los tiempos para resolver cada uno de los recursos que presenten las organizaciones políticas o los candidatos. Pero no solamente, asegura Cabrera, es el contencioso el que rechaza una modificación en el calendario, pues también las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral advierten de un posible incumplimiento en los plazos ya establecidos. Direcciones técnicas hicieron su análisis y no es posible. La convocatoria de elecciones será el 17 de septiembre y la primera vuelta el 7 de febrero. Informó Marilyn Jaramillo. Tras la declinación de Jaime Nebot a una candidatura presidencial para los próximos comicios, Guillermo Lasso y el posible candidato de Revolución Ciudadana sumarían intenciones de votos, así lo señalan analistas políticos. Sin embargo, aseguran que el escenario electoral todavía no está definido. Veamos. A 7 meses de las elecciones presidenciales en el país, algunas figuras políticas declinan la candidatura y otras ganan terreno. Jaime Nebot puso fin a la expectativa por un puesto en el Palacio de Carondelet. Según el analista político Simón Pachano, la decisión del líder del Partido Social Cristiano eleva las posibilidades de Guillermo Lasso. Que deja también un espacio para la candidatura de Guillermo Lasso. Sin embargo, una parte significativa de los votos iría para el nuevo candidato social cristiano. No obstante, también habrían votos para Lasso y la Revolución Ciudadana. Esa es la posición de otro analista, Santiago Basabe. Me parece que si bien se van a beneficiar estos otros candidatos, al ser un candidato propuesto por Nebot y propuesto por el Partido Social Cristiano, seguramente en la costa va a tener una votación importante. Por el momento, la definición de precandidaturas todavía está pendiente. El movimiento Fuerza Compromiso Social, que agrupa el correísmo, el expresidente Rafael Correa anunció que estaría en el tablero electoral como vicepresidente. No podría ejercer ese cargo, porque la Constitución en los artículos 146 y 149 se lo impiden. A esto se suma que tiene una sentencia en su contra. Para el movimiento habría otra candidatura. La propia Pierina Correa ha sido mencionada, me parece que ella genera un poco más de tensiones dentro del electorado. Por otro lado, el oficialismo se mantiene en la retórica que su prioridad no son las elecciones. Los analistas dicen que una de las figuras visibles es la del vicepresidente Otto Sonnenholzner. De alguna manera él está posicionándose en eso. No creo que más allá de agosto debería ya renunciar a la vicepresidencia. Mientras que en los movimientos de izquierda no hay nombres. Al parecer han bajado la guardia y esperan apoyar al más fuerte. Hay que ver qué pasa con el movimiento indígena, si va en una de las alianzas o presenta una candidatura. Creo que será un candidato que restará votos a algunos y que beneficiará su candidatura a otros. Así se va perfilando el escenario electoral del Ecuador. Informó Priscila Cadena. Vamos a un corte comercial. Al volver les contamos que más de 2.400 grilletes electrónicos de un total de 4.000 presentan daños. En su mayoría los aparatos fueron manipulados por los mismos usuarios.
Las pérdidas económicas por la paralización del sector productivo alcanzan los 15.000 millones de dólares. Esto lo estaremos contando al retornar. Son las 7:15 en la mañana. Continuamos con más información. Más de 2.400 grilletes electrónicos de un total de 4.000 presentan daños. En su mayoría, los aparatos fueron manipulados por los mismos usuarios. En estos casos, los dispositivos pasan a una bodega, ya que no cuentan con las piezas para su reparación. Los grilletes electrónicos sirven para sustituir la prisión preventiva. Además, es un mecanismo de seguimiento y control, el cual está dispuesto por un juez. De los 4.000 dispositivos que empezaron a operar hace 3 años, más de la mitad presentan daños, es decir, 2.417. Existen los dos tipos de daños, cuando son daños por mal uso del usuario y el otro daño es por una falla técnica del equipo. Ana María Coronel, directora de Régimen Abierto del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, explica que tienen reportes de que algunos aparatos fueron golpeados o cortados, lo que significa una pérdida para el Estado. Lo que implica que cuando un dispositivo ha sido destruido o ha tenido un mal uso, tiene que ir a una bodega y pasa a ser parte de, pasa a ser un activo pasivo, porque ya no podemos darle ningún tipo de uso. Actualmente en el país 1.278 personas están usando un dispositivo de vigilancia, de los cuales no han presentado averías. De ser el caso, lo que hace el personal es entregar un nuevo equipo. Estos son cambiados en los puntos de instalación. Estos daños son reportados al ECU 911 cuando se hacen llamadas telefónicas o cuando se hacen revisiones técnicas. La directora de Régimen Abierto del SNAI afirma que han sido miles las alertas por manipulación de los grilletes, como ocurrió en octubre de 2018 con el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Cuando se genera una alerta de los dispositivos de vigilancia electrónica, estas se evidencian en las plataformas que se encuentran en los ECU 911 de Guayaquil y de Quito. Cuando existe una disposición judicial, las personas deben firmar un acto de compromiso del buen uso y de la responsabilidad de no manipular el dispositivo electrónico. Informó Priscila Cadena. El presidente de la República indultó a 66 personas privadas de la libertad que pertenecen a grupos de atención prioritaria y vulnerables. Los beneficiados, en su mayoría, son mujeres, madres de niños menores de 3 años. Veamos. A través del decreto 1086, el presidente Lenín Moreno otorgó indulto conmutativo a personas privadas de la libertad pertenecientes a grupos de riesgo. Esto quiere decir un cambio de la manera de cumplir la sentencia establecida por los jueces de garantías penitenciarias. El SNAI realizará las actividades que tienen que relación con las actividades diferentes que tienen que cumplir para establecerse plenamente lo dispuesto en el decreto. Entre las actividades que deberán realizar las personas para pagar sus penas están comparecer personalmente ante la justicia 2 veces en el mes. No podrán salir de su domicilio fijado. El SNAI se encargará de la vigilancia. Tampoco podrán acercarse o comunicarse con las víctimas, familiares o personas relacionadas con la infracción y deberán prestar servicios comunitarios. La Policía Nacional realizará los seguimientos respectivos para el cumplimiento. El indulto conmutativo será dado a 66 personas, entre las cuales figuran adultos mayores con sentencia ejecutoriada, mujeres con sentencia ejecutoriada que habitan en la cárcel con niños menores de 3 años, personas con discapacidad, pacientes de enfermedades catastróficas y crónicas con sentencia ejecutoriada. Aquellas personas que puedan ser beneficiadas de este decreto y que, estando en la parte exterior de los muros de privación de la libertad, no sean un atentado para la seguridad de la comunidad y la sociedad. El mayor número de personas privadas de la libertad beneficiadas son mujeres de la ciudad de Guayaquil. Los PPLs podrán ser trasladados a sus domicilios una vez que los jueces emitan las boletas de excarcelación, que será a partir del lunes 29 de junio, informó Carolina Basante. Y varios actores de la política ecuatoriana brindaron este viernes sus aportes al proyecto de reforma parcial a la Constitución propuesto por el Comité por la Inconstitucionalidad Democrática. Sus puntos de vista estuvieron, entre otros, en torno a la creación de una legislatura bicameral y en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana como órgano que contribuía a la concentración de poderes.
En la mesa legislativa que trata los proyectos de enmienda y de reforma parcial a la Constitución, participó Andrés Vallejo Arcos, presidente del Congreso Nacional entre 1986 y 1987. Ramiro Rivera, expresidente de la Función Legislativa entre 2003 y 2005, y Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República desde agosto de 1992 a octubre de 1995. En criterio del primero se planteó la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues cree que esa función del Estado contribuye a que exista concentración de poder. No hay mejor control que el de la ciudadanía. Cuando los controles a la corrupción se quieren hacer desde el propio Estado, siempre existe el riesgo de interferencias y de conflicto de interés. De su parte, Ramiro Rivera, al referirse a una Asamblea Nacional bicameral, observó que al ejecutarse podría significar que la Cámara de Senado no sea distinta de lo que conformen los legisladores. No dudo que en este ambiente de la política ecuatoriana pueda prosperar una idea mixta de la representación funcional, porque el gran debate será a qué organismos sociales, a qué corporaciones o instituciones usted le asigna una representación por encima de otros. Sobre el mismo tema de la bicameralidad, el segundo mandatario Alberto Dajic manifestó que de implantarse en la legislatura se debería establecer requisitos mínimos para quien postule al Senado. Los senadores tengan unas exigencias profesionales de edad, de trayectoria superiores. Estas posturas deberán sumarse a la de otras autoridades y actores políticos que brinden sus criterios en los próximos días. Esto para consolidar el informe para primer debate de este proyecto de reformas de la Constitución. Según la comisión de la Asamblea encargada de tratar el tema, dicho documento estaría listo para finales del mes de julio, informó Javier Rosero. Escuche bien, las pérdidas económicas por la paralización del sector productivo alcanzan 15.000 millones de dólares. Ante la crisis que afronta el país, más de 10 millones se invierten en emprendimientos de pequeñas empresas. Veamos. La paralización de los sectores productivos del país generan enormes pérdidas económicas. Son 15.000 millones en general, 5.000 millones es parte del sector comercial. Usted a eso le tiene que sumar la parte del sector turístico, la parte del sector agrícola, agroindustrial. No existe un solo sector productivo en el país que no haya perdido dinero. Las exportaciones también presentan grandes bajas financieras. De enero a abril han aumentado 400 millones, sin embargo, en abril exclusivamente han descendido 300 millones de dólares. En el Ecuador existen registrados alrededor de 17 millones de emprendedores, pero esta cifra ha incrementado tras la situación económica que atraviesa el país. Han salido muchísimos emprendedores, gente que ha perdido sus trabajos, sus fuentes de empleo, pero que están innovando y buscando nuevas opciones. Tras el incremento de emprendimientos, el Ministerio de la Producción creó dos programas, Capital Crece y Capital Progreso, que cuenta con una inversión de 10.050.000 dólares, en el que se incluye también ayuda para microempresas. Que nuevos emprendimientos salgan y que aquellos emprendimientos que ya están en marcha crezcan y se fortalezcan. Este beneficio lo podrán obtener personas naturales o jurídicas. Los montos que se están entregando oscilan entre los siguientes valores. De 5.000 a 250.000 dólares son los montos que estamos manejando. Los interesados deberán ingresar a la página www.emprendefondo.com y seguir los siguientes pasos. En primer lugar, realizar la capacitación del ecosistema emprendedor ecuatoriano. En el segundo punto, subir un video explicativo de su propuesta y, por último, llenar formularios de postulación. De esta manera se buscan alternativas para la reactivación económica del país. Informó Valeria Navarro. Y más de 1.000 tiendas de barrio de las provincias de Manabí y Esmeraldas se verán beneficiadas al recibir préstamos en productos para recuperar su economía. Tiendas de barrio de las provincias de Manabí y Esmeraldas reciben apoyo a través del proyecto Reemprende Tenderos. El mismo es liderado por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación. En una primera fase queremos llegar a cerca de 300 tiendas y en una segunda fase llegar a alrededor de 1.000. La organización no gubernamental realiza convenios con varias empresas para que éstas doten de productos a los pequeños comerciantes. Financiamiento sin interés que va de los $50 a los $500 y tiene un plazo de entre 8 y 15 días.
El tiempo mencionado es el periodo que rotan estimadamente los productos en una tienda. Es decir, si usted recibe $100 a los 15 días o a los 8 días, debe pagar esos mismos $100 y se puede quedar, por supuesto, con las ganancias que obtuvo por la venta de los productos. Quienes viven de esto consideran la necesidad de reforzar las pequeñas economías. Y en estos momentos de pandemia particularmente, para ellos es mucho más fácil acudir a comprar una tienda en vez de moverse a un lugar un poco distante de su casa, en donde en el trayecto quizás tengan algún contratiempo, la posibilidad de un contagio. El programa Reemprende, que nació del terremoto del año 2016, se mantiene hasta la fecha, esta vez creando mecanismos de ayuda en medio de la pandemia, informó Valeria Navarro. Este fue una pausa. Al retornar, tras la acción de protección concedida por un juez de lo civil, autoridades del Ministerio de Salud y Criminalística tienen 10 días para identificar y entregar los cuerpos de los fallecidos que se han extraviado en los hospitales públicos. Además, 17 instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones civiles trabajan en políticas de prevención y sanción de delitos que se cometen a menores de edad. Ya regresamos con esta información y más. Gracias por acompañarnos. Es día lunes acá en Televicentro, en la edición de la mañana del Comercio TV. Les acompañamos con más información. Tras la acción de protección concedida por un juez de lo civil, las autoridades del Ministerio de Salud y Criminalística tienen 10 días, amigos, para identificar y entregar los cuerpos de los fallecidos que se extraviaron en los hospitales públicos y del IES. Esta resolución también dispone disculpas públicas, asistencia psicológica y una reparación económica. Le contamos. Su madre tenía 84 años y murió el 25 de marzo, pero el ataúd sigue en la sala como un grito desesperado o el símbolo del colapso que desató la pandemia. Aunque la anterior ministra decía que estaban preparados y había el presupuesto, pero era mentira, nosotros lo vivimos. Hasta ahora podemos tener el cuerpo de nuestra madre. Soraya Díaz ha perdido la cuenta de todas las ocasiones que insistieron al pie de una clínica privada, el Hospital Guasmosur y Criminalística, no así la entereza de impugnar. Es una de las 38 personas que interpusieron la acción de protección en contra de las autoridades encargadas. Por restablecer los derechos de mi madre después de su muerte y antes de su muerte porque fue maltratada. En el hospital le hubieran dado los primeros auxilios, en el hospital del Guasmo mi madre no hubiera fallecido. La providencia estipula un plazo de 10 días a las autoridades que se fusionaron en la Fuerza de Tarea Conjunta. 200 personas aún permanecen en la morgue de Criminalística. 200. Entonces eso tiene que, de alguna forma, en algún momento, pronto, saberse efectivamente dónde están esos cuerpos. Se dispone además que el Estado ofrezca disculpas públicas en los principales diarios. La indemnización económica es otro ámbito. Sin embargo, ellos no están buscando dinero porque no es esa su principal preocupación. Son familias pobres, sí, pero su mayor preocupación es dónde está el cuerpo. De hecho, deberán garantizar atención psicológica permanente a quienes, tras perder a sus seres queridos, siguen peregrinando por la dignidad de su memoria y obra, informó Jorge Escobar. Atención prioritaria en salud y capacitación permanente, así como acceso a una justicia especializada que ampare sus derechos, son varios de los deberes que el Estado debe precautelar según el reglamento de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores. El ocaso de la vida sigue siendo un debate latinoamericano pendiente sobre una tutela efectiva de manera esencial en salud. La nueva normativa de la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, en su parte medular, dispone la atención prioritaria en servicios públicos y privados. No son desechables. Nos ayudaron a construir esta sociedad, dieron todos sus pulmones para hacer que esta sociedad funcione y ahora están a un lado. Una priorización que ya está contemplada en la Carta de Montecristi, explica el presidente de la Coordinadora Nacional de Jubilados en Guayaquil,
Observa, sin embargo, un avance en la provisión de medicamentos. Que deben recibir para atenderse de enfermedades catastróficas porque no están en el cuadro básico de los medicamentos. El reglamento ahora dice en uno de sus artículos que aunque no estén en el cuadro básico, tienen que ser adquiridos y entregados. Entre otros deberes del Estado, señala el texto, acceso prioritario a medidas administrativas y judiciales de protección y restitución de derechos. Por ejemplo, nosotros tenemos más de 800 jubilados del Magisterio Fiscal fallecidos porque no se les ha pagado el incentivo jubilar, que es una obligación del Estado. La idea, precisan ambos voceros, es que tras varias décadas de aporte, el jubilado no tenga que volver ante la falta de medicamentos en los hospitales o hacer fila por más de una hora para cobrar su pensión, informó Jorge Escobar. Vamos a contarles que 17 instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones civiles trabajan en políticas de prevención y sanción de delitos que se cometen a menores de edad. Programas y conferencias se realizan para aprender sobre el cuidado de los niños y adolescentes en la red. Veamos. Los delitos informáticos contra menores de edad son graves. En el año 2019, a nivel mundial se bajaron 130.000 páginas con contenidos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Porque el 46% de las víctimas tenía 10 años o menos y 1% de las víctimas era de 2 años o menor a esta edad. Expertos informáticos hacen las siguientes recomendaciones a los padres de familia. Por ejemplo, instalar un buen antivirus y que este antivirus tenga la opción de control parental, en donde yo como padre de familia elija en qué horario y qué tipo de páginas pueden visitar mis niños. Tras el confinamiento y las clases virtuales, esta problemática ha aumentado, por lo que se insiste en el acompañamiento de los padres en el manejo de la tecnología. Que el niño también pueda tener la confianza de contarme cuando le piden, por ejemplo, datos personales, fotos íntimas o cuando, por ejemplo, piden datos de su familia. 17 instituciones y empresas trabajan en la prevención y sanción de estos delitos. El Consejo Intergeneracional incluye en estos proyectos a empresas de telecomunicaciones. A través de ellos es donde nos puede llegar algún tipo de contenido dañino y por lo tanto estas deben tener sus propios controles internos. Además, se hace un llamado al sistema de justicia. Es importante que nuestros jueces conozcan y se adentren en esta materia para que puedan juzgar este tipo de delitos. La Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad invita a los padres de familia y menores a ingresar a la página de Facebook Niñas y Niños Seguros en la Red, en donde de manera lúdica se enseña a los menores a protegerse de posibles abusos cibernéticos. Además, durante todo el mes de julio se realizan capacitaciones para docentes y ciudadanía en general en la página www.childfund.es/registro. Informó Valeria Navarro. Y la Red de Acuerdo Nacional contra el Cáncer denunció una vez más la falta de atención a los pacientes con esta enfermedad durante la pandemia. Según sus cifras, al menos el 50% ha tenido problemas para continuar con su tratamiento en los últimos meses. Padezco de un cáncer al hígado y hace 3 meses no puedo recibir la medicina que necesito para mi tratamiento. Tengo cáncer al colon y no recibo ningún medicamento desde el mes de enero. Los testimonios de los pacientes con cáncer se repiten, pues esta realidad es la misma para miles de ellos que a su lucha contra la enfermedad han tenido que sumar otra batalla contra el sistema de salud que volcó sus esfuerzos a la COVID-19, pero a ellos los dejó de lado. Estamos por la enfermedad de mi hija que tiene 8 añitos y tiene la lupus. Y 2 meses y ya no ha recibido medicamentos, por lo que ya comenzó la cuarentena. Nosotros ya no podíamos recibir los medicamentos. Según las cifras levantadas por la Red contra el Cáncer, que agrupa 12 organizaciones del país, el 50% de enfermos oncológicos ha tenido problemas para continuar con sus tratamientos. Principales dificultades que han tenido personas son cambios de turnos o suspensión de turnos, suspensión de quimioterapias, radioterapias, problemas con la medicación, problemas de movilidad.
Es por ello que exigen una respuesta, pues el tiempo pasa, vidas se pierden y el Estado calla. Hemos enviado cartas, hemos hecho llamadas, hemos mandado mensajes y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta oficial del Ministerio de Salud Pública, salvo un mensaje de WhatsApp del señor viceministro, sí, que ya fue hace un mes y un poco más que mandó un mensaje de WhatsApp diciendo sí, ya vamos a ver su solicitud, pero hasta ahora nada. A la fecha no existe una certeza de cuántas personas sufren de cáncer, a pesar de que se considera la segunda causa de muerte en el país, por lo cual esta coalición pide al Estado que pueda realizar un censo para visibilizar los datos reales que permitan tomar decisiones técnicas, informó Carolina Basante. ¿Cómo prevenir el coronavirus? Primero moje sus manos con agua. Tome jabón suficiente y frote la palma de las manos entre sí. Frote la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. No olvide lavar entre los dedos. Con su mano izquierda frote el pulgar derecho y después alterne de manos. Con la punta de los dedos frote la palma de las manos. Enjuague sus manos con abundante agua. Séquelas y con la misma toalla cierre el grifo de lavamanos. Recuerde mantener la calma y siempre estar informado por canales oficiales.